desk. Logan Paul going viral, Jenna. Logan from the top rope through Cody. ¿Qué podemos decir de lo que pasó antes de Backlash si fue simplemente puro camino hasta la corona en este torneo, el cual el de los hombres terminó así? Con estas luchas destacadas, una derrota a Ilya Dragunov, y en cuanto a las mujeres quedó de esta manera. Liv Morgan le hace bullying a Becky Lynch, Tama Tonga hace ruidos raros. Este Bloodline 2.0, aunque consigue victoria, sigue sin imponer respeto. Bron Breakker se vuelve loco, CM Punk da otra buena promo, Damian Priest regala una oportunidad y luego desaparece. Chad Gable humilla a sus discípulos, AJ Styles pierde las esperanzas y a Logan Paul le regalan una oportunidad titular por el título de Cody, en un intercambio interesante de promos. Continuando con la gira de los Premium Live Events de la era Triple H, que son más en otros países fuera que dentro del propio Estados Unidos, lo cual ha demostrado que el mejor público es el que está ahí afuera. Comenzábamos una edición más de Arabia Mania, la cual era comenzada por la que tenía quizás la rivalidad menos construida. Si bien Becky Lynch y Liv Morgan son dos grandes nombres, el aura que desprendía ese título mundial era de que la pelirroja solo lo estaba calentando para dárselo a Liv, aquí o más adelante, ya que es la única que está construida para tenerlo. Y Becky lo sostuvo como un método inesperado, ya que Rhea se lesionó. Y vaya que los campeonatos mundiales desde que empezaron con ese diseño han tardado muchísimo en obtener prestigio. Tanto Becky Lynch como Liv sacaban provecho de que en este país no se pueden tener descubierta la piel si eres mujer, solo cuello, manos y cara, para hacerle tributo a Britney Spears, comenzando rápidamente con intensidad y aura de que algo podía pasar. Crossline más dominio de Liv contra las cuerdas para Becky, más llaves de rendición que no llegaban a nada. El público tenía la vara muy difícil de superar con lo dejado con el público francés. Sin embargo, se entretenían cantando por Becky. Patadas voladoras de ambas para ahora sí ponerle un poco más de ritmo a la lucha, la cual desde un principio empezaba lentísima. De alguna manera empezaron sin arriesgar tanto, aunque después con iniciativa de esta codificadora de Liv, luego de un suplex que dejaba lastimada a la misma, Becky hacía la disarmer, pero llegaba el chico con suerte en WWE, ya con Rhea y con Liv en la palma de su mano, a distraer en primera instancia a Becky Lynch sin intención, y la verdad es que Dominic Mysterio parecía que estaba a control remoto, lo cual nos decía con su cara de inseguridad, sobre que ni siquiera tenía idea de qué estaba haciendo. ¿Querías perjudicar a Becky por órdenes de tu jefa tribal mami, o querías realmente venir a ayudar a Liv, ya que inconscientemente te está llamando la atención? Con Dominic distrayendo a la referee para que Becky usara la silla en contra de Liv, ocurre la viceversa, y la inteligencia de Liv logra que conecte una DDT en la silla, y así Liv Morgan sea nueva campeona mundial femenina, en un resultado positivo al principio del evento, que no quedó muy claro que las intenciones de Dominic, si es que la cagó o no, desde su perspectiva. Sin embargo, tenemos el Revenge Tour completado y el gatillo fue jalado, a mi parecer, en el momento preciso. ¿No son también de los que les da un sueño tremendo cada vez que tenemos que pasar forzadamente por una lucha de Sami Zayn? Si bien de aquí en adelante ya absolutamente todo cumplía con el concepto al que Triple H nos tenía acostumbrados, la predecibilidad, aunque eso no significa caer en picada. Chad Gable venía con Otis, así que ya podíamos oler algo. De igual manera, Sami Zayn se ganaba al público portando un atuendo que está muy familiarizado con este país, como ya lo había hecho en anteriores ocasiones. Además, Bronson Reed pudo hacer buena mancuerna con la historia que se contaba in ring, en donde la capacidad de voltear las tuercas era de Chad y Zayn con un enfrentamiento personal y Otis apoyando en la medida de lo posible apaciguando a Reed. Pero cuando se trataba de golpear a Zayn, dudaba. La planadora castigaba a ambos y se tiraba como un camión entre la tercera y segunda cuerda. Sin embargo, Gable y Zayn contraatacaban con patadas voladoras. Turno de volar para Sami y los ambos delgados el llevarse un suplex desde la tercera cuerda. Teníamos la movida de la noche con Gable demostrando su fortaleza, haciéndole un doble suplex tanto a Reed como a Zayn a la vez. Jugaban con las movidas de cada uno y las hacían tripletes, justo lo que no consiguió Leverkusen, como por ejemplo esa Uncle Lock en la que todos participaban, o la doble Samoa samuana, en una lucha donde lo que se aprovechó fue la maniobrabilidad, ¿no? Como se diga, de los participantes, y no dejar relegado a Otis, sino que ser el factor determinante para el punto de quiebre de esta relación, seguir haciendo que la gente lo quiera y eso sí, hacer que Bronson pareciera un cono al final, solamente esperando a que le hagan la Helluva Kick, para que Sami Zayn retenga, manteniéndolo predecible por los cielos, pero sin llegar a hacerte enojar.
espectacular entrada de Lyra, mientras que Nia trataba de ponerle ganas. Yo sé, así es su personaje, caray, pero por favor, venga, Nia, ponle un poquito de ganas. Comenzaba la final del torneo hecho y derecho, que siempre está para coronar a los heels, en lo que así parecía ser una noche y una lucha en la que Nia dominaba utilizando su peso a su favor y tratando de buscar esa apertura para reventarle el estómago como ya se lo había reventado a sus anteriores oponentes. Bueno, menos a Jade Cargill. Valkyria trataba de sobrevivir con patadas y agarres que parecían no tener sentido. Si en el papel es difícil tomar a Nia, imagínate si viene sin ganas de luchar, es más difícil todavía moverla. Así que sí, después de muchas agarradas por la espalda, por el cuello, Nia se dispone a luchar y a reventar el aire y oxígeno que la irlandesa trataba de mantener. Zambuida samoana, segunda que veíamos en la noche, que es contrarrestada con patadas y más patadas dentro de un contexto que pareciera que simplemente se estaba esperando, o así fue la construcción de esa lucha de buscar y esperar el momento para que Nia simplemente acabara con la lucha, con un mínimo esfuerzo, cosa que le quita puntos a la propia Lyra, y construcción que venía teniendo desde semifinales, ya que Lyra venció a la propia ex campeona de WWE, Io Sky, en una lucha que duró más que todo el Queen of the Ring que Zelina Vega ganó, mientras que Nia dio una buena lucha contra Bianca Belair. Es como dejamos todo en semifinales y aquí simplemente venimos a cumplir. Al menos el final se vio bastante espontáneo y Nia es la nueva Queen of the Ring que irá tras Bayley en SummerSlam. Pero bueno, en cuanto a la celebración, joder, al menos antes había un trono. Final del King of the Ring, la lucha que enfrenta a dos mastodontes, un talento de nueva generación de 1.93 metros contra una leyenda consagrada de 1.96. Sí, en otra lucha que lamentablemente era muy difícil ver a la leyenda llevarse la victoria, más porque Gunther está en su camino a reivindicarse luego de que perdió como si nada contra alguien, ¿no? Pero bueno, aún así era interesante ver el camino que seguirían in ring dentro de esta final en Jeddah. Gunther viniendo de derrotar a todos sus oponentes por rendición y Randy con grandes luchas pero con un gran desgaste en su espalda. Eso ya nos decía mucho. Aún así, era interesante ver si realmente le harían el pin por fin a Randy Orton como se debe, porque realmente no recuerdo cuándo fue la última vez que Randy Orton recibió un pin hecho y derecho, mientras Gunther hacía su entrada con su imponente respeto que siempre proclama, y Randy Orton se tardaba más que el mismísimo Undertaker. La gente gritaba como loca The history of King of the Ring. Que la verdad queda muy bien que solamente griten esta parte del público. Empezaba la lucha de mastodontes rápidamente. Muchos grapples, muchos grapples, agarrándose de todos lados, para que después Gunther le deje sus uñas marcadas en el pecho con tantos machetazos. Sí, así se siente Randy Orton. Golpes a la cabeza interminables para el austriaco. Mientras que también en el camino aprovechaba Gunther para provocar más dolor todavía en su espalda. Si bien en general todo el combate pareció que iba más lento de lo adecuado, no es un combate aburrido, no es un combate malo, es un combate de dos personas grandes, fuertes, que no requieren de movidas aéreas, no requieren de movidas súper increíblemente vistosas para tener y contar una buena historia dentro del ring. Mientras Gunther se lanzaba desde la tercera cuerda, recibía un RKO inesperado, pero por el dolor en la espalda, Randy se tardaba en cubrirlo y Gunther se zafaba. Teníamos la movida típica que le encanta a Randy Orton sobre la mesa, luz de esperanza para Gunther en la rodilla izquierda de Randy Orton, la cual se venía también lastimando en todo el King of the Ring, y aquí veíamos el desgaste y más desgaste para Orton, cosa que madre mía, aquí probablemente creía que sí podía haberlo hecho rendir o al menos usar el típico recurso de me desvanecí. Sin embargo, con un final polémico que ni siquiera hay foto de eso en la WWE Gallery porque ellos mismos lo saben, Gunther gana de una manera en la que no está acostumbrado y Randy pierde por un error arbitral que lo tenía de frente. Lo que me dice que puede haber storyline de esto. Lo único que queremos es que de verdad traten bien a Randy Orton y no lo dejen relegado porque nos sigue dando luchazas y momentos impresionantes. Gunther, merecidísimo, tiene el King of the Ring en su camino hacia la reivindicación y próximo campeonato mundial. En una lucha que tuvo probablemente la peor presentación in ring por parte de un anunciador hacia los luchadores, llegaba el main event por parte de Logan Paul. Segundo main event compitiendo por un título mundial, precisamente y curiosamente en Arabia Saudita las dos veces, una contra Roman y una contra Cody Rhodes. Y aquí, más allá de las entradas espectaculares, porque ahora sí se veía una gran escenografía que hacía lucir más a los luchadores, hay que decir algo y destacar sobre Logan Paul.
porque evidentemente creo que todos estamos de acuerdo que esta lucha que vamos a describir a continuación fue la mejor de la noche y seguramente una de las mejores en la carrera de Logan Paul, que solamente este animal tiene 13 luchas. Así que antes de conocerlo y como era en 2020 o antes de 2020 y los prejuicios o las cosas que pensábamos de él, y mira que soy el primero que no me caía bien este tipo cuando llegó, tenemos que dejarlas atrás y reconocer la reivindicación monumental que se aventó esta superestrella en toda la extensión de la palabra, que es Logan Paul. Nos mostraban en un inicio un gran dominio por parte de Logan Paul en un hecho que también tiene muy bien pulido, el hecho de sobrellevar unas buenas luchas. Lo vimos en el WrestleMania pasado, que también cargó con la lucha, siendo la triple amenaza contra Kevin Owens y el mismísimo Randy Orton, sabiéndose así que incluso el locker room de WWE le tiene muchísimo respeto porque es el mejor foráneo, por así decirlo, si cabe la palabra del concepto, que ha llegado a saber trabajar mejor con todos los talentos. Así que no nos sorprendería verlo como un futuro campeón mundial. Pero bueno, seguía el dominio por parte de Logan sobre Cody. La gente estaba amando la lucha. Cody respondía con una disaster kick. Y después de que se cambiaran un poquito las tornas, Logan Paul va con sus amigos, que eso sí, debería de empezar a desaparecer porque siempre tiene que recurrir a estas estrategias externas para ir por sus brass knuckles y golpear en el estómago a Cody Rhodes. Que eso sí, se vendría un interesante intercambio entre Michael Cole, que lo escuchó Logan Paul al decir que era un mentiroso, porque claro, dijo que no las iba a utilizar, y se vio interesante ver a Cody Graves defender a su compañero y decirle a Logan que se enfocase en Cody Rhodes, imponiendo respeto, ahí el Cody Graves. Logan aprovechaba esta zona afectada de Cody Rhodes en la parte baja del abdomen con los brass knuckles para tratar de ganar un poco de tiempo y tratar de minimizar a la pesadilla americana, pero era muy difícil cuando Cody saca su Suicide Dive y lo sigue castigando fuera del ring, fuera de la mesa, lo que me parece bastante interesante, que Cody, sí, de repente, no sé si ustedes están de acuerdo, pero saca sus brillitos de heel, saca esas escenas que si fuera heel quedarían muy bien, pero que si es face dices, uy, Cody, si lo hacen enojar, cuidado, cuidado, que cada vez está cerca ese Homelander con el que sueña la gente. No, la verdad es que deberían de aguantarse muchísimo tiempo todavía para, si quieren algún día hacer eso, porque regaña al referee, cuando se enoja y empuja al chico del público. Bueno, que está bien, que era amigo de Logan Paul, que él se metió primero, claro. Figura 4 para Logan Paul, que bueno, hasta en eso, hasta en la actuación es buenísimo. Sufriendo y gritando que le iba a romper la pierna, logra alcanzar la cuerda de abajo para zafar. Íbamos con una lucha linda y llena de spots interesantísimos, los cuales normalmente no podemos ver en una lucha semanal, en una lucha en la que Cody, por ejemplo, tendría que desplegar simplemente su arsenal. No, es Logan Paul y aquí siempre tenemos que ver ese extra. Después de un buen Cody Cutter ejecutado, parecía que íbamos a tener una de las movidas más peligrosas de todo el wrestling. Cuidadito con eso, Cody, pero se logra zafar Logan Paul y logra robarse el finisher propio de Cody y hacer una crossroads. Tenemos incluso Cody Cutter en la mesa que Logan Paul mismo preparó según para Cody Rhodes, pero no se la comió él, no se rompió, así que duele muchísimo más. Sin embargo, Logan se recupera para mantener a Cody en la mesa de los árabes y ahora seguiría su turno en esta toma espectacular. Que me dices a mí, tener esta toma para toda su vida es alcanzar sin duda la cima del éxito. Y saben que no me gusta utilizar esta frase, pero esto sí, digno de Hollywood, es cine. Y ahí podemos ver el mismísimo droncito, que seguramente esto pudo haber sido idea de Logan Paul, en lo que siempre decimos es el valor agregado que te da luchar con Logan Paul. Luego de ese impresionante Frog Splash en la mesa de comentarios, lo mete al ring y lo trata de acabar con otro muy buen Frog Splash. Mira esa extensión impresionante, pero aún así Cody se zafa y Logan Paul nos regala memes también. Ahora sí, Cody se recupera y hace la movida impresionante, peligrosa, la que realmente sí debería tener sello de no intentes hacer en casa, lo cual es sorpresivo de verdad. Pero antes de eso, precisamente, hasta el árbitro se llevó su tundra, sacó sus brass knuckles y ahora sí, golpe bajo para Cody Rhodes, en donde parecía que Logan Paul se iba a llevar la victoria. Así que cuando Logan Paul estaba esperando a que se levantara Cody Rhodes para rematarlo finalmente otra vez con los brass knuckles, ya que seguía el árbitro afuera, llega el rey comediante árabe, que bueno, claro, en Occidente no lo conocemos, pero bueno, allá será seguramente una fiesta. Se lleva un zapatazo también y le da tiempo a Cody para recuperarse, quitarle los brass knuckles y hacerle 3 crossroads seguidas para ahora sí levantar el árbitro y contar hasta 3 o hasta 10
cansadísimo luego de una gran batalla increíble de 10 de 10 para mí, en donde Cody continúa su reinado como campeón en un Arabia Mania que, fíjate, fue algo más de lo que esperaba, a pesar de tener ese concepto de predecibilidad, en donde seriamente hay que empezar a valorar al campeón que tenemos porque no ha dado luchas malas en sus defensas titulares, y también valorar muchísimo a Logan Paul, que puede ser un gran futuro campeón mundial. Así que sí, con las coronas entregadas y el Arabia Mania terminado, King and Queen of the Ring se llevan 3 estrellas y media como calificación personal, y es muy bueno. Pero esa Cody Rhodes contra Logan Paul, para mí, es la lucha del año.